las cifras y el panorama internacional, un poco para ver cómo va la actividad pandémica en las regiones de la OMS. Ya veíamos la semana pasada cómo el continente europeo tomaba nuevamente la delantera en lo que se refiere a la actividad epidémica, es decir, a la epidemia activa, a las personas que han enfermado en los últimos 14 días. Para el día de hoy, prácticamente la mitad de todos los casos en el mundo que han enfermado en los últimos 14 días están en la región de Europa, 48.1%, y ahora con una menor cantidad, pero todavía conservando una segunda posición, estaría la región de las Américas con un 31.2%. La pandemia activa a nivel mundial representa un 13%, que es esa cantidad de personas con signos y síntomas en los últimos 14 días, del gran total de más ya de 46 millones de casos que se han confirmado a nivel mundial. Veamos ahora en la siguiente diapositiva cuál ha sido el comportamiento y un poco también la magnitud, la intensidad de la epidemia en estas 6 regiones. Las primeras 3 de arriba, dado que los 6 gráficos tienen la misma escala, tienen una escala máxima de 320,000 casos, ya que dado que estamos en los casos diarios, nos permite comparar precisamente un poco esa intensidad, esa magnitud con la cual se ha comportado la pandemia para cada una de las regiones. Estábamos diciendo que las 3 de arriba, Pacífico Occidental, África y el Mediterráneo Oriental, en comparación con Europa, Asia Sudoriental y América, pues han tenido una menor magnitud, al menos en lo que se refiere al número de casos diarios confirmados. Evidentemente Europa, quien inició tempranamente en el año con su primer pico epidémico, ya veíamos desde la semana pasada cómo estos rebrotes en los diferentes países europeos han hecho que la región se convierta el día de hoy en la región con la mayor cantidad de casos recientes y cuya magnitud de su pandemia pues ha superado ya prácticamente 4 veces a lo que vieron al principio de la pandemia, es decir, entre los meses de febrero y marzo. Asia Sudoriental continúa con una tendencia descendente después de haber tenido su ACME o primer ACME ahí a mediados de septiembre, y en el caso de América ya veíamos también la semana pasada que iniciaba nuevamente con una tendencia ascendente, ya hoy la vemos más claramente representada, lo que es todo el continente americano, inclusive en donde los picos o las cargas diarias de enfermedad de casos está ya alcanzando a lo que se observaba aproximadamente hace 2 meses, 2 meses y medio, cuando vimos ese primer ACME. Veamos ahora esta misma gráfica, pero con las defunciones, que es la siguiente diapositiva, son también las defunciones diarias. Vemos más o menos el mismo patrón en las primeras regiones que están en la parte superior, es decir, una magnitud o una afectación menor, y luego cuando vamos a Asia Sudoriental vemos que las defunciones han empezado a disminuir y continúan disminuyendo en los últimos días, y ya notábamos la semana pasada en el caso del continente europeo que más bien las defunciones empezaban a presentar un incremento. Ahora en esta actualización es mucho más evidente que las defunciones efectivamente continúan incrementándose, y esto va un poco también en el tiempo, en la temporalidad, que los casos se incrementan y cuando las defunciones ocurren a consecuencia de las complicaciones y de los periodos de hospitalización que estas personas tienen. Entonces vemos que la tendencia también de la mortalidad en Europa empieza a incrementarse, todavía no ha llegado a los niveles que se observaron en los primeros meses del año, pero es una tendencia que tiene un poco esta dirección. En el caso de América veíamos que venían disminuyendo, aunque no con una velocidad importante como todos quisiéramos, pero al menos la tendencia descendente se ha mantenido y no se ve que las defunciones estén incrementando. Podríamos decir que en los últimos días más bien una estabilidad. Esperemos que esto realmente continúe disminuyendo en vez de incrementarse, aunque si los casos continúan incrementándose en la región, podemos esperar un efecto similar al de Europa, es decir, que también las defunciones empiecen a incrementarse en las siguientes semanas. Veamos ahora los gráficos también para las
regiones, un poco más diferenciadas en el caso de América, para ver un poco la intensidad epidémica, pandémica que se está teniendo en las mismas. Ya veíamos la semana pasada que Europa superaba a todas las regiones, precisamente en esta presentación de casos nuevos por millón de habitantes. Al estar por millón de habitantes, entonces nos permite comparar precisamente esa intensidad, esta magnitud de afectación. Veíamos a una América del Norte que empezaba a tener nuevamente un incremento, ahora es más evidente, e inclusive el incremento que vemos para América del Norte, ya para el corte del día de hoy, vemos que ha superado el primer incremento, el primer pico importante que tuvo después de una meseta larga en los primeros meses del año, vuelve nuevamente a superarlo. Europa, lógicamente, lo hace por mucho más de lo que en su momento se observó. Cuando vemos América del Sur todavía continúa con una tendencia descendente, no tan marcada, pero finalmente tendencia descendente. Y bueno, recordemos también en este punto que tanto América del Norte como Europa son las dos regiones cuya totalidad de sus países estamos entrando a la temporada invernal, que ya habíamos venido comentando desde semanas atrás, que esto lógicamente puede favorecer el incremento en la transmisión y por lo tanto en la cantidad de casos, y no hacia otras regiones donde esto más bien puede contribuir también a una disminución, más allá lógicamente de la cantidad de población susceptible que todavía se tiene en todas las regiones y que puede enfermar. Veamos la siguiente diapositiva, es una gráfica similar, pero ahora las defunciones nuevas por millón para ver un poco el comportamiento de la mortalidad. América del Sur igual sigue disminuyendo, América del Norte digamos que más bien va en una meseta larga, aunque había evidenciado disminución en las últimas semanas. Y la semana pasada veíamos a Europa que llegaba más o menos por este nivel, o sea, todavía no superaba las Américas, se encontraba a punto de hacerlo, pero dado que traía una tendencia y una aceleración importante, decíamos la semana pasada, muy probablemente se va a convertir en materia de defunciones en la primera región, y efectivamente ya en el corte de esta semana y para los últimos días vemos cómo Europa ya ha superado a las otras regiones del mundo en la ocurrencia de defunciones nuevas por millón de habitantes, y lamentablemente la tendencia todavía está muy marcada como para en las siguientes semanas seguir o continuar este incremento que estamos observando. Lo veíamos en una gráfica anterior, todavía no ha llegado, digamos que está todavía a un 60% de lo que ocurrió en los primeros meses del año, pero la tendencia es muy importante y veremos cómo se sigue comportando en siguientes semanas. Asia, África y Oceanía todavía con comportamientos muy basales, sin evidencia en las últimas semanas de que esto pudiera en su momento incrementar, más bien una tendencia bastante estable para ellas.